Paz de Cristo, hermanas y hermanos. Devocional diario del corazón de Dios. Escuchar la voz de Dios. Martes 22 de diciembre de 2020. Una historia, una reflexión. Todos los días al dirigirme a mi trabajo veía aquel perro sarnoso en el patio de una casa cercana. Tenía el pelaje sucio y lleno de nudos. Me daba lástima. Estaba encadenado a una estaca, de manera que podía correr en un gran círculo, pero el césped había desaparecido y solo había suciedad. En los días de lluvia el patio se convertía en un enorme lodazal en el que se sentaba, de modo que el barro le llegaba hasta las ancas. Si el día era caluroso, el perro no estaba mejor, ya que no tenía ningún refugio para resguardarse del calor. Como se acercaba el invierno, tenía la esperanza de que sus dueños le comprarían una caseta, pero no lo hicieron. Decidí que se la compraría yo. El domingo siguiente encontré en un mercado cercano una de segunda mano. Era encantadora, parecía un iglú, y me la llevé a casa. Al día siguiente pasé a la casa donde estaba el perro y le dije al dueño que le había comprado una caseta al animal, pensando que le sería útil. El hombre la aceptó gustosamente y la colocó en el patio. Cada mañana cuando pasaba, mantenía la esperanza de ver al perro descansando dentro de la caseta. Pero yacía en el polvo y cuando llegó el invierno se mantenía echado sobre el lodo. Pasó un año desde que le compré la caseta que estaba en una esquina del patio ofreciendo refugio y alivio. Pero el perro no le hacía caso alguno. Me sentí muy triste al ver aquello. Creo que puedo imaginarme, aunque solo un poco, cómo se siente Dios cuando nos ve viviendo aquí en la tierra. Mira nuestra condición miserable y se ofrece a sí mismo como refugio y consuelo. Pero muchas veces no queremos su protección. Preferimos las emociones, la excitación y la diversión. Vivimos para nosotros mismos cuando vivir para Dios nos traería mucha más felicidad y satisfacción. Segunda de Samuel 22, 2, 3. Tú, Señor, eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege. Palabra de Dios para hoy, promesas de Dios para ti. La corona del sacerdocio. Zacarías 6:11. Recíbeles la plata y el oro que traen consigo, y con ese oro y esa plata haz una corona, la cual pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat. La historia de la corona de oro puesta a un sacerdote se desarrolla en medio del regreso del pueblo de Dios del cautiverio a la liberación. Ellos están viviendo un reordenamiento de la vida del país, ahora libres de opresión. Dios les está ayudando en este reordenamiento para que no fallen nuevamente, para librarlos de futuras esclavitudes. Es muy interesante ver que como parte del reordenamiento se corona al sacerdote y se le pide que gobierne junto con Zorobabel, el gobernador político. Josué, que es el sacerdote coronado, es elevado en sus responsabilidades porque no será quien esté encerrado en el templo para celebrar sacrificios a Dios solamente. Ahora será parte del equipo de decisiones del gobierno de Israel. Hemos tomado esta coronación para hablarte de la corona del sacerdocio. Todos hemos sido llamados por Dios a un sacerdocio. Dios nos ha confiado su palabra, su voluntad, nos ha acercado el cielo al corazón para también ser de bendición a los que nos rodean. Todos los que son padres, principalmente, tienen el encargo de Dios de bendecir y conducir a sus hijos en los propósitos de Dios. Ellos son sacerdotes plantados por Dios. Todas las familias que conocen a Dios también son plantadas por Dios para ser de bendición e interceder por el lugar donde viven. Por las personas cercanas a ellos, no hay una sola familia que Dios llame que no tenga un encargo sacerdotal. ¿Cómo te corona Dios con el sacerdocio? ¿Para qué? Hoy trataremos de explicártelo. Éxodo 19:6. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo,
y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Cuando Dios le dice a su pueblo, ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo, ellos nunca habían tenido sacerdotes ni templos, como los otros pueblos, y estaba llamando a todos en Israel a vivir como sacerdotes. Dios quería que todo el pueblo fuera sacerdotal. ¿Cuál era la función de los sacerdotes entre los otros pueblos? Esta invitación parecía extraña. Si los sacerdotes eran un pequeño grupo que servía en los templos paganos y eran encargados de los rituales y los sacrificios que se celebraban a los otros dioses, ellos sabían de sacerdotes en su relación con otros pueblos y llevaban en su corazón cierta información. José, uno de los patriarcas, se había casado con Asenet, hija de un sacerdote egipcio. Moisés, el líder que los había dirigido en la liberación de Egipto, se había casado con Séfora, la hija de un sacerdote medianita. Pero ahora Dios les decía que todos debían ser sacerdotes. ¿Qué esperaba Dios de ellos como pueblo? Les dice el Señor: ¿vieron lo que hice con los egipcios? ¿Vieron cómo los traje hasta aquí con el mismo cuidado que tiene un águila cuando lleva sus polluelos sobre sus alas? Si ustedes obedecen mi pacto y hacen la parte que les toca, serán mi pueblo preferido. Entendemos que es la invitación de Dios que les hace, también está el encargo sacerdotal. Israel debía ser para las naciones el recordatorio de quién es Dios, porque hizo lo que ha hecho y qué ha planeado hacer en el futuro. Ni un pueblo, ni una nación, ni una persona se escapa de la soberanía de Dios. Todo mundo debe saber en qué consiste el pacto que Dios ha hecho, cómo les bendice o cómo estarían fuera de él si lo desobedecen. ¿Quién se encargará de darlo a conocer? ¿Quién será testimonio de los planes de Dios? Israel, como pueblo, fue el primer invitado a vivir como sacerdotes de Dios para todas las naciones. Un sacerdote asegura el gobierno de Dios. Primero, porque mantiene en la mente y el corazón del pueblo lo que significa la voluntad de Dios. Y segundo, porque cuando algo interrumpe la comunicación de Dios con el ser humano, Él se encarga de restablecerla. El sacerdote es el especialista en la expiación. Sabe qué sacrificio se necesita para remover la culpa o el pecado. En las culpas y el pecado no habita Dios. En las culpas y el pecado no gobierna Dios. Si alguien quiere vivir en la presencia de Dios y en las bendiciones que tiene su gobierno, necesitará un sacerdote que le ayude a resolver su problema a través del correcto sacrificio. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio de Dios y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en la luz maravillosa. Por eso anuncian las maravillas que Dios ha hecho. Primera de Pedro 2:9. Dios acerca el cielo a la tierra a través de su gobierno. Le enseñó a sus discípulos que oraran: que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Dios establece la misma forma que en el pasado para hacer su gobierno posible: elegir un pueblo. Eligió a Israel en el primer pacto. Ahora amplía su pueblo sin hacer distinciones étnicas. Jesús le llamó mi iglesia. Es el pueblo que vive el nuevo pacto para representar a Dios en la tierra. Pedro, el apóstol, nos dice: ustedes son miembros de la familia de Dios, sacerdotes al servicio del Rey. Qué hermoso que todas las familias vivan el gobierno de Jesús. Eso será posible donde los que son llamados por Él reciban la corona del sacerdocio. Los que son llamados por Jesús tienen el privilegio de Josué, el sacerdote coronado en el reordenamiento de Israel después del exilio. Dios nos llama a ser coronados con el sacerdocio para no salir de los templos. Nos llama al sacerdocio para gobernar con Él. Un padre de familia, sacerdote de Dios, gobernará la casa en el amor de Dios y en la bendición del reino de Jesús. Una madre, sacerdotisa de Dios, ministrará a sus hijos con la palabra, recordará el nuevo pacto y sus manos tendrán el poder reconciliador del amor de Jesús. Un empresario, sacerdote de Dios, impartirá justicia en su negocio. Sus trabajadores estarán felices de trabajar bajo su cobertura. Una maestra de escuela, sacerdotisa de Dios, guiará con la ternura de una nodriza a los pequeños para que desarrollen todo su potencial
y su conciencia del reino de Jesús. Un presidente municipal, sacerdote de Dios, buscará que la voluntad de Dios se refleje en cada decisión de gobierno. Pero, ¿será eso posible? Sí es posible, si los seres humanos respetan a Dios y reciben esta corona maravillosa de ser sacerdotes de Dios en este mundo. Tú puedes ser coronado hoy. Con esa bendición serás el instrumento perfecto de Dios para hacer posible su gobierno y que extienda sus bendiciones en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en donde sea que te plantes. Tú mismo serás el medio por el cual Dios santifique y abra las oportunidades de redención para cuantos reciban tu mensaje y vida. ¿Qué debes hacer para recibir la corona del sacerdocio? Primero, acepta el llamado que Dios te hace. Segundo, ve al altar donde te unjan con aceite. Puede ser allí mismo en tu grupo de reunión. Es mejor si asistes al templo de Dios. Tercero, restablece tu relación con Dios. No podrás llevar a nadie a Dios si tú mismo no estás reconciliado con Él. Cuarto, recibe la unción sacerdotal. Esta la da Dios directamente. Sentirás la llenura de su Espíritu Santo que corre por toda tu vida, en tu interior, en tu mente, en tus manos. Cuando esto suceda, estarás listo para ser de bendición para los tuyos primeramente y para cuantos reciban el mensaje de Dios en tu palabra. Antes de Dios coronar al sacerdote Josué, debió reordenar la vida de Israel. Antes de Dios coronar tu vida con el sacerdocio, deberá reordenar tu vida. La historia del hijo pródigo nos habla de este reordenamiento que Dios hace. Le pone orden a sus pensamientos, a sus emociones, le pone vestiduras nuevas. Las anteriores hablan de su camino pecaminoso y su proyección humana. Todo lo que Dios haga en ti reflejará que ahora eres sacerdote del Dios vivo. Sé que estás cansado de luchar y has dicho, no puedo más, Señor. Piensas que al decirlo es porque todo se derrumbó para ti. Pero quiero que sepas que el decir no puedo más, Señor, solo activa algo a tu favor. Que Dios pelee por ti. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Yo me rindo por completo. Traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. A ti cantaré, mi salvación y mi refugio. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción.
más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio, mi refugio, mi refugio. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio, refugio. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. 2020, año de la Biblia. Sigamos escuchando la voz de Dios y apliquemos sus enseñanzas a nuestras vidas cada día. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga abundantemente.